A pesar de que esto es algo que enfrentamos todos los días los intervencionistas, es un aspecto de la intervención de angioplastía primaria que habíamos dejado en el olvido y a la libre albedría de cada uno de los intervencionistas. Voy a revisar con ustedes entonces la prevalencia de la enfermedad de multivaso en el infarto agudo del miocardio, las consecuencias clínicas, intervenir o no intervenir en los vasos no culpables y tal vez más importante, si decidimos intervenir, cuál es el momento más apropiado. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un paciente de 62 años con antecedentes de hipertensión arterial. Se presenta con 2 horas de dolor precordial, con cambios electrocardiográficos de la pared anterior, de un infarto agudo de pared anterior, ligeramente hipotenso. Oclusión completa de la descendente en su origen, una circunfleja con una lesión importante en una bifurcación de una rama lateral y una coronaria derecha con cambios menores. Se corrige la oclusión de la descendente con un stent, con normalización del electrocardiograma. La pregunta entonces es, ¿cuándo debemos intervenir en la circunfleja? ¿Lo hacemos en forma inmediata? Acabamos de terminar una angioplastía primaria exitosa en la descendente anterior. ¿O lo hacemos durante la misma hospitalización, pero unos 2 días después? ¿O lo postergamos por 6 a 8 semanas? ¿O solo intervenimos en la circunfleja si podemos demostrar isquemia o síntomas anginosos? Ahora, ¿con qué frecuencia vemos la asociación de enfermedades vasomúltiples en pacientes con infarto con elevación del segmento CT? Y tal vez la mejor revisión es la que hace Park y que publica en el JAMA el año pasado. Podemos ver que la mitad de los pacientes tienen enfermedad de un vaso, la otra mitad vasos múltiples, incluyendo la tercera parte enfermedad de 2 vasos y un 20% de los pacientes enfermedad de 3 vasos. ¿Qué impacto tiene el tener asociado a enfermedad de vasos múltiples? Y podemos ver en este análisis de Park, en la misma publicación, en que incluye datos de 8 estudios prospectivos randomizados y 2 registros, el registro coreano de Camir y el registro de la Universidad de Duke. Y podemos ver que la mortalidad a los 30 días está impactada por la presencia de enfermedad de vasos múltiples en todos estos estudios. La enfermedad ajustada al año también está impactada en forma negativa por la presencia de enfermedad de vasos múltiples. Y si tomamos un metaanálisis que acaba de publicar O'Connor, si el vaso no culpable resulta ser una oclusión total crónica, el impacto sobre la mortalidad es 4 o 5 veces mayor. En este grupo de 14.000 pacientes podemos ver que en el seguimiento promedio a 30 meses, la mortalidad sin una obstrucción crónica total es de un 9%, es casi 3 veces más alta cuando se asocia a una obstrucción crónica completa. Por lo tanto, podemos concluir con estos datos que más del 50% de los pacientes con infarto agudo del miocardio tienen lesiones importantes en otros vasos y estas lesiones influyen en el pronóstico a corto y a largo plazo. La pregunta entonces, ¿debemos intervenir y cuándo debemos intervenir? No habiendo estudios prospectivos randomizados importantes de alguna envergadura que nos den la respuesta a esto, revisemos uno de los registros, y tal vez el mejor es el registro dinamarqués, entre los años 2002 y 2009, casi 9.000 pacientes. Como vemos, la mitad con enfermedad de vaso único y la otra mitad con enfermedad de vaso múltiple. Un grupo recibe revascularización del segundo vaso dentro de 2 meses, con una media de 15 días, y el otro grupo no se revasculariza. Y que podemos ver de que la asociación que ya habíamos visto anteriormente entre la presencia de enfermedad de vaso múltiple en lo que se refiere a la mortalidad al año, a los 5 años y a los 7 años, significativamente mayor en el grupo con enfermedad de vaso múltiple. ¿Qué impacto tiene el que revascularicemos o no el vaso no culpable? Al año,
el grupo en verde, enfermedad vasomúltiple con revascularización dentro de los 2 meses siguientes al infarto, logran mortalidad al año, a los 5 años, a los 7 años, semejante a los pacientes que tenían enfermedad de vaso único. En aquellos que no tuvieron revascularización del segundo vaso, tienen una mortalidad significativamente más alta en los 3 periodos de seguimiento. Y si vemos la mortalidad al año, dependiendo del tiempo en que se hace la revascularización del vaso no culpable, podemos ver de que la mortalidad es mucho más alta si hacemos la revascularización durante el procedimiento inicial, es más baja si la diferimos durante la misma hospitalización, y los mejores resultados y si diferimos la revascularización a los 2 meses. Esto es reflejado en las guías americanas en que dicen contraindicación de hacer revascularización del vaso no culpable en aquellos pacientes durante el procedimiento inicial. Ahora vienen entonces 3 estudios que aparecen en los últimos 2 años que son randomizados y son contemporáneos. El PRAMI, el CULPRIT, el DYNAMIC 3 y el PRAC no está completo, así que no me voy a referir a él. El estudio PRAMI fue el primero, y tal vez la gracia más grande que tiene PRAMI no es tanto los resultados, sino que el hecho de que nos ha hecho pensar a la comunidad intervencionista de prestar más atención a este grupo de pacientes. 2.400 pacientes con infarto agudo, se eliminan 2/3 de estos pacientes, se randomizan 400, a un grupo se randomiza a intervención del vaso no culpable durante ese procedimiento y a otro grupo sin revascularización, y podemos ver de que los eventos isquémicos adversos son mucho más altos en aquellos pacientes. En este caso vemos la sobrevida sin eventos es mejor en aquello que se le hizo angioplastía, que se llama en este caso preventiva, comparado a aquellos que no se revascularizan, incluyendo una disminución, aunque no significativa, de la mortalidad. ¿Qué problemas tiene PRAMI? El hecho de que demoró 5 años, 5 centros, para evaluar a 2.400 pacientes y randomizar solamente el 19%. Así que este es un grupo bien seleccionado. No se explica bien cómo lo seleccionaron, y la otra falla que tiene es que en ninguna parte en la publicación del estudio nos dicen si todos los pacientes que fueron revascularizados en el vaso no culpable fueron hechos durante el procedimiento inicial o durante la hospitalización inicial. Viene luego el estudio inglés de CULPRIT, básicamente infartos en menos de 12 horas, con enfermedad de vaso múltiple, nuevamente randomizados a revascularización completa o solamente vaso culpable. Muestra una ventaja para el grupo que se revasculariza en lo que se refiere a eventos adversos. Una disminución del 55% de los eventos combinados al revascularizar el vaso no culpable. Pero si vemos a los distintos componentes de este resultado, vemos que no hubo ninguna diferencia significativa en lo que se refiere a mortalidad, reinfarto, insuficiencia cardíaca o revascularización. Si bien así, los números absolutos fueron más bajos en el grupo revascularizado. ¿Qué problemas presenta CULPRIT? Básicamente, que un 27% de estos pacientes tuvieron la revascularización en forma diferida, durante la misma hospitalización, pero 2 días después. Y viene por último DYNAMIC, que acaba de ser publicado, cerca de 4.000 pacientes, 627 con una angioplastía exitosa del vaso culpable, y se randomizan entre revascularización completa, esta vez guiada por una evaluación de la otra lesión con flujo fraccional de reserva, que se hace 2 días después. Así que en este estudio no se hace la revascularización durante el primer procedimiento. Y tal vez es importante ver de que al evaluar estas lesiones, que
angiográficamente parecen severas. 1 de cada 3 de estos pacientes, que acuerdo a PRAMI o a Culprit lo hubiésemos revascularizado, al evaluarlo con un FFR, 1/3 de las lesiones no fueron significativas. Este es un aspecto importante si pensamos de tomar una decisión en el momento que hacemos la angioplastía primaria, qué hacer con las otras lesiones, porque podemos sobreestimar la severidad de las lesiones en vasos secundarios. ¿Y qué mostró Primulti? Una disminución de un 44% en el punto primario, pero al igual que Culprit, no hubo diferencia en la mortalidad. En el reinfarto sí hubo referencia en la necesidad de un segundo procedimiento de revascularización por isquemia. Y si se subdivide en este grupo, una proporción fue emergente, pero 2/3 de estas revascularizaciones fueron no de emergencia, que era de esperar si uno deja lesiones residuales. Lecciones que hemos tenido de estos estudios prospectivos. Podemos concluir que con la farmacología y tecnología actual, la gran preocupación que teníamos era que si actuábamos en lesiones secundarias o en vasos no culpables, íbamos a tener efectos negativos, de sangramiento, de insuficiencia renal, etc. Pero los estudios estos nos han enseñado que con la farmacología y tecnología actual, la revascularización completa se puede realizar sin aumento en las complicaciones. Esa fue la primera enseñanza. Segundo, que la estrategia diferida, ya sea diferida por un par de días o diferida por unas pocas semanas, parece obtener los mejores resultados a largo plazo. El peso de la evidencia favorece la revascularización diferida, y en este lado que favorece hacer solamente el vaso culpable en un procedimiento inicial, están una serie de registros y el metaanálisis tal vez más importante, que es el de Bainey, con un total de más de 60.000 pacientes. En el lado contrario, favoreciendo la intervención temprana en el vaso no culpable, están los 3 estudios randomizados que ya hice referencia. Las guías europeas entonces reflejan esta enseñanza y dicen 2A a nivel de evidencia. B, la angioplastía primaria debe ser limitada al vaso culpable, con excepciones el shock cardiogénico y la isquemia persistente. La intervención diferida del vaso no culpable dentro de días a semanas en caso de síntomas o de isquemia. La revascularización inmediata de la lesión no culpable puede ser considerada en casos seleccionados. Les voy a dar 5 razones para no intervenir en lesiones no culpables durante el episodio agudo. Número 1, el momento no es conveniente para un procedimiento largo y complicado. Es un procedimiento de emergencia sin planeamiento. El médico no conoce al paciente. Me puedo enterar después de haberle puesto 2, 3 stents al vaso culpable y al no culpable, de que el paciente tuvo una hemorragia digestiva la semana antes, de que el paciente tiene contraindicaciones para tratamiento dual antiplaquetario prolongado. Eso no lo sé yo en el momento que llega el paciente, estoy preocupado por el door to balloon time y tengo que abrirle la arteria culpable. Claramente, las decisiones en cuanto a intervenir en el segundo vaso, que seguramente reflejan en el hecho de que se randomizan pocos pacientes en los estudios randomizados, es que si uno como intervencionista se encuentra que el segundo vaso es una lesión compleja, difícil, seguramente no lo vamos a ingresar a un estudio y a ese paciente lo vamos a dejar ya sea para seguimiento médico o para tratamiento quirúrgico. Razón número 2. ¿Cómo sabemos si la lesión del vaso no culpable es significativa? Ya tuvimos el ejemplo de Danami, que el 31% de los pacientes que tenían lesiones de más de un 70% angiográficamente al ojo eran lesiones no significativas. Lo que lleva entonces a un porcentaje de intervenciones que llamemos no necesarias. Razón número 3. El efecto antiagregante no está óptimo en ese momento. Hay una demora, y si vemos la base de estudios de función plaquetaria de Atlantic,
podemos ver de que la inhibición de la agregación plaquetaria, incluso dando el antiplaquetario prehospitalario, solo llega a ser efectiva alrededor de las 6 horas. Así que no es el momento como para hacer intervención de vasos múltiples. Ya vimos, no reduce la mortalidad en PRAMI, en CULPRIT, en DANAMI y en el metaanálisis de Bainey. Y número 5, ¿qué va contra las guías? Como dicen los europeos, la angioplastía primaria debe limitarse a la arteria culpable. La angioplastía diferida de lesiones no culpables, solo en caso de síntomas o isquemia, y las guías americanas hacen lo mismo, aunque nos tienen amenazado de que van a cambiarla a 2A. Recomendaciones finales. Revascularización del vaso no culpable. Durante el procedimiento agudo, solo en caso de compromiso hemodinámico o shock cardiogénico. Durante la hospitalización inicial, en aquellas lesiones que se ven críticas de un 90% o que hay evidencia de isquemia. Y tal vez deferida a 6 a 8 semanas, da mejores resultados y permite la evaluación clínica y funcional del paciente. A la espera del estudio COMPLETE, en que randomiza un grupo de pacientes con infarto agudo del miocardio, se randomiza no durante el procedimiento inicial, sino que 72 horas después a revascularización completa de las lesiones de vaso múltiples comparado con solamente del vaso culpable. Muchas gracias.